Ok, chicos, bienvenidos a la primera clase grabada. Esto es muy raro, pero tratemos de que sea lo mejor. Nosotros vamos a poder responder dudas y consultas en nuestro horario de chat. Voy a tratar de comenzar con los conceptos que habíamos visto en las guías y avanzar un poquito más en lo que les había dicho que íbamos a ver. Lo que vamos a tratar de ver hoy día es entender la diferenciación celular en el laboratorio. Algo vimos en las guías sobre diferenciación celular eh, y habíamos visto algunos conceptos. Lo que vamos a hacer entonces en esta sesión es que vamos a recordar esos conceptos de diferenciación celular y vamos a conocer ahora cómo se crean estas células en el laboratorio. Habíamos visto en las guías dos tipos de potencialidades para crear tejidos. El más grande son las células totipotenciales, que son básicamente las células que pueden crear todos los tejidos para formar a un ser humano o cualquier organismo, pero además que tienen la capacidad de crear tejidos que son anexos a la gestación, como la placenta, el amnios, el corion, que son estructuras anexas que permiten la gestación. Eh, Estas células solamente, lamentablemente, las podemos encontrar en el cigoto antes que se implante en el útero. Luego de esto, las células empiezan a diferenciarse y especializarse y pierden esta capacidad de formar tanto los tejidos anexos como el del individuo. En cambio, tenemos también las pluripotentes, que solamente pueden crear tejidos de ser humano, no pueden crear estos tejidos anexos de la gestación. Este tejido solamente se podían sacar hace unos años atrás desde cordón umbilical o desde los embriones que en estadios muy tempranos. Esto evidentemente era riesgoso e involucraba un conflicto ético de los médicos y los científicos. Por lo tanto, fue una revolución mundial cuando en el año 2006 Yamanaka, que es un científico japonés, ganador del premio Nobel en el 2012 por esto mismo, demostró que podíamos reprogramar células desde cualquier tipo de tejido humano. Entonces, entendamos esto. Esto fue revolucionario ya que podíamos crear cualquier tejido humano a partir de una célula especializada ya diferenciada, perdón. Habíamos visto también quizás otro tipo celular que era la multipotente, que son los tejidos que pueden dar origen a más de un tipo celular. Esto es, por ejemplo, las células de la médula ósea que pueden sintetizar varios tipos de células sanguíneas. Entonces, ¿cómo se hace esto en el laboratorio? En el laboratorio tomamos células que son normalmente fibroblastos, que son células de la piel o cualquier tejido en donde sea fácil acceso y que no sea invasivo para la persona que está donando. Estas células se van a mezclar con un vector viral, que puede ser perfectamente un retrovirus. La idea es que este virus ingrese con su material genético en estas células. Pero estos virus no provocan enfermedades, no son patógenos, sino que son intervenidos genéticamente para aportar lo que los científicos quieran. Esto es una de las técnicas usadas en terapia génica. Lo que a mí me va a servir para hacer la reprogramación con los estudios de Yamanaka son estos cuatro factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que ayudan la expresión génica de una cierta cantidad de genes o de una cierta familia de genes. Y se ha visto que al insertar estos cuatro factores de transcripción, OCT34, SOX2, KLF4 y CEMIC, esta célula que es totalmente diferenciada se puede reprogramar para, entre comillas, volver en el tiempo y hacerle creer que está empezando su vida dentro de un cigoto. Esto tiene una efectividad muy baja, cercana al 0,1%, al 1%. Luego de varias semanas, y dependiendo del tratamiento que le demos, podemos tener células pluripotentes. Recordemos que estas células solo pueden originar tejido humano. Me refiero a
para formar a un individuo humano, no para formar placenta ni anexos embrionarios. Ahora, el gran conflicto que tiene la medicina es la creación de órganos, por lo tanto, esta desventaja en el fondo no es tanto. El tema está, y es lo lindo y lo bonito de esta materia, es que cuando nosotros tenemos células inducidas, células pluripotentes inducidas, va a diferenciar mucho el tratamiento que yo le dé para dar células sanguíneas, para dar células de intestino o para dar un músculo cardíaco, ya que, por ejemplo, para sintetizar células adipocitos, que básicamente son las células que guardan grasa, lo que yo necesito es ponerlas con insulina y ponerlas con grasa, ponerlas con azúcares, para que ellas sepan, con los estímulos externos, que deben ser adipocitos. En cambio, por ejemplo, si yo quiero sintetizar músculo, lo que yo debo hacer es enganchar este tejido con unos aparatos metálicos en los extremos que vayan tirando con pequeñas fuerzas muy diminutas en un comienzo, pero que vayan tensando estas células para que entiendan que tienen que estar bajo estrés mecánico. Y con el tiempo, si este estrés es más intenso, las células van a entender que deben empezar a estirarse y contraerse. Y eso les va a permitir generar todo un ambiente que genere músculo. Por lo tanto, hoy en día se han entendido la gran mayoría de mecanismos de los cuales podemos programar estas células para algún tejido de interés. Evidentemente, los tejidos de interés más importantes son los que forman órganos que son delicados por trasplante, porque hay pocos trasplantes o porque hay muchos rechazos. Entonces, las aplicaciones que tenemos son infinitas probablemente. Tenemos células adultos, podemos ser perfectamente, como les dije, células de la piel. Vamos a reprogramar estas células mediante estos virus que van a agregar 4 factores de transcripción. Vamos a tener células pluripotente inducidas, que en inglés se llaman iPS cells, Induced Pluripotent Stem Cells, y de aquí podemos básicamente elegir qué tipo de tejido queremos formar. Podemos formar músculo, podemos formar células sanguíneas, diferentes tipos de músculos, podemos formar células de un alveolo, de la glándula tiroides, de células pancreáticas, de piel, neurona, células que producen melanina. El cuidado que hay que tener, sí, al creer que por producir neuronas podemos básicamente regenerar conocimiento o curar, no sé, la amnesia, es un error, ya que si bien podemos reparar el vacío que genera una herida o un daño por una enfermedad neuronal, neurodegenerativa, no vamos a crear de nuevo las conexiones que tenían las neuronas sanas. Y eso es lo más importante del tejido neuronal, las conexiones que tiene. Entonces, si bien probablemente por una enfermedad o por una lesión yo perdí 1 millón de neuronas, con este tratamiento yo podría regenerar ese millón de neuronas. Pero ese millón de neuronas va a tener conexiones muy distintas a las que tenían un comienzo, por lo tanto no va a ser evidentemente un resultado favorable. Entonces, a pesar de que podamos reprogramar células pluripotentes, primero, como les dije, el porcentaje de eficiencia es muy bajo, es muy caro todavía y, y es poco entendido cuáles son las consecuencias, ya que en verdad, si bien yo tomo una célula, por ejemplo, de una persona de 40 años, logro reprogramar sus células, esa célula pluripotente va a tener 40 años. Entonces, cuando yo la obligue a reprogramarse, a crear otro órgano, ese órgano va a tener un poco más de 40 años por el estrés que ha tenido en la serie de divisiones celulares. Por lo tanto, hacer un trasplante con un órgano que ya tiene 40 y tantos años no le da una muy buena esperanza de vida, ya que lo más probable es que ese órgano igual falle en el corto plazo. En paralelo, se ha descubierto la presencia de células pluripotentes distribuidas a lo largo de todo el cuerpo humano, y esto también fue revolucionario, solo que ha pasado, digamos, un poco desapercibido porque evidentemente la reprogramación genética suena mucho mejor. Y es que se han encontrado tejidos en donde están estas células pluripotentes
en fases de latencia, como esperando que algo suceda para funcionar. Están como congeladas. Por ejemplo, les muestro la fotografía de un diente, ya que en la pulpa, que es como la parte interna, se encuentran células madre o células pluripotentes. También se ha visto en una serie de capilares a lo largo del cuerpo, también la presencia de células madre y en adipocitos, que son las células de la grasa. Estas células madres también pueden reprogramarse con los mismos factores de transcripción que les mencioné antes. Por lo tanto, hoy en día ya no es una necesidad esta falta o esta carencia de células madre. Hoy en día se pueden obtener de diferentes maneras y de diferentes fuentes. Em, Ahora, estas células, al estar en fase de latencia, tienen un estrés menor en edad que las que se podrían producir de manera inducida. Por lo tanto, estas células madres debieran ser mejores para la producción de órganos de interés. Lo mejor de esta técnica es que, por ejemplo, si yo creo unos pulmones nuevos o un corazón o un riñón nuevo y se lo trasplanto a esta misma persona, la dueña del diente, anulo toda posibilidad de rechazo, ya que es básicamente son sus mismas células. Por lo tanto, debiera reconocerse tal como cualquier órgano de ella. Eh, a ver, esta clase es solo de prueba. Quiero recordarles que cualquier duda, cualquier problema que tengan, lo vamos a solucionar mañana, eh, mañana lunes o cualquier lunes a las 8:30. Durante la semana les voy a subir un cuestionario con algunos conceptos y aplicaciones que hemos visto en las guías y en este video. Les recuerdo que esto va a ser solamente como una prueba, por lo tanto las otras clases van a ser más largas y con mayor cantidad de contenido. Se les echa de menos y esperemos que todos se cuiden y estén muy bien.